los objetivos de investigación. Incluso habíamos hablado de algunos ejemplos en cuanto a la elaboración de los objetivos específicos, pero siguiendo la metodología hipotético-deductivo. ¿Cuáles serían algunos? Lo habíamos dicho: determinar, establecer, evaluar, comparar, correlacionar, identificar, cuantificar, analizar, clasificar, medir, relacionar y demostrar. Esos son algunos ejemplos. Y pasamos entonces a hablar sobre las hipótesis. En cuanto a las hipótesis, pues después de haber realizado, como investigadores, se debe de realizar una revisión bibliográfica acerca del problema de investigación. Partiendo de eso, ya se tiene el material necesario para tener una redacción en cuanto a ese problema. Ya habíamos hablado de la redacción también de los objetivos, y prácticamente pues aquel investigador que no realice esa revisión bibliográfica pues no va a tener material suficiente para poder formular ideas, tener conjeturas, formular hipótesis. No va a tener ninguna noción ni siquiera de lo que desea investigar. Incluso pues se le va a hacer muy difícil encontrar la forma de cómo redactar una hipótesis, porque poco conocimiento que pueda tener del tema, no realizó esa revisión bibliográfica, pues tampoco le está ayudando a tener una mayor creatividad en cuanto a la elaboración de hipótesis que vayan relacionadas con los objetivos y con el tema de investigación. Las hipótesis de investigación, en este caso, pues constituyen la respuesta anticipada o a priori a las preguntas formuladas en el enunciado del problema. Además, la formulación también de las hipótesis es una exigencia metodológicamente hablando, en este caso, de la metodología hipotética deductiva, y que este tipo de investigación, siguiendo este método, pues busca establecer relaciones significativas entre las variables al momento de elaborar esas hipótesis. Se va a hacer esa relación entre las variables, entre los fenómenos o los hechos, de tal manera de que esa relación no implica necesariamente tener relaciones causales, pero sí que vayan relacionadas cada una de ellas para poder tener o establecer ese vínculo entre cada una de las partes del proyecto de investigación y del tema que se ha generado. Las fuentes de origen de las hipótesis pues, pueden ser varias. Principalmente podemos enlistar que una fuente puede ser de la teoría, de la práctica, del razonamiento. De la teoría, cuando la literatura que se ha revisado pues, sobre el tema o problema indica o insinúa relaciones entre las variables que el investigador pretende estudiar. Si partimos del hecho que la fuente es de la práctica, va a ser cuando el investigador ha observado de forma empírica que existen esas relaciones entre variables, fenómenos o hechos, y que además también existen bases racionales para suponer que existe una relación muy significativa entre esos componentes. Si es en relación al origen del razonamiento, esta va cuando el investigador, haciendo uso de ese proceso de abstracción y también aplicando razonamientos discursivos de manera deductivos o inductivos, va a ir encontrando como esas relaciones plausibles entre las variables, los fenómenos o los procesos de la realidad que él está observando. En este caso, entonces,
Las hipótesis van a ser esas respuestas anticipadas a la pregunta de investigación que se formula en ese enunciado del problema y, en otras palabras, las hipótesis van a ser esos juicios a priori y estas pueden ser verdaderas o falsas y que dependiendo cuando ya se realice esa operacionalización de variables, posteriormente se va a hacer la validación de dichas variables, va a haber esa comparación cuando se esté realizando y ver si a través de un estadístico de prueba de hipótesis para ver si estas son verdaderas o falsas, como han sido planteadas. En consecuencia, si son verdaderas o falsas, entonces va a haber en el caso su aceptación, si son verdaderas, o su rechazo, ya sea como verdaderas o como falsas, y que siempre va a estar sujeta a esa verificación o falsación mediante la aplicación correspondiente de los estadísticos de prueba que les digo, serían estadísticos de prueba de hipótesis, para tener claro si son hipótesis que se van a aceptar o que se van a rechazar, dependiendo el caso de cada una de las investigaciones propuestas. Otro punto importante, que las hipótesis de trabajo son afirmaciones, entonces, que expresan aquellas relaciones o asociaciones entre variables que permiten explicar o predecir de una manera anticipada esos fenómenos que se desean investigar. Debe de también observarse que esas hipótesis no puedan ser especulativas, porque también a eso puede llevar a un error, ¿verdad? En cuanto a la investigación, si solamente son hipótesis meramente generadas por una especulación y no basadas en teoría fundamentada que me pueda generar una elaboración mejor de las hipótesis. Cuando digo en el aspecto especulativo, pues es decir que no deben de ser asociaciones de manera antojadiza o de manera subjetiva, y esto puede generarse por falta de conocimiento o falta de razonamiento, que es lo que partimos acá, ¿verdad? Si no se tiene la base teórica fundamentada, pues podemos caer en el error de hacer una hipótesis en base de especulaciones, de una manera antojadiza o de una manera demasiado subjetiva, pero esto es a raíz de que no se tiene esas bases teóricas necesarias para realizar ese razonamiento o argumentación también en cuanto a la elaboración de las hipótesis. El marco teórico, que también es otra parte del proyecto de investigación. Este marco teórico incluye información general, información particular acerca del problema de investigación, entre ellos, pues, los antecedentes sobre el problema de estudio, los conocimientos actuales sobre el problema que se ha propuesto, datos estadísticos relacionados con el lugar, la población general que se va a realizar la investigación, la información demográfica de esa población, las estadísticas sobre la prevalencia de las enfermedades, también en el caso del alfabetismo, lo relacionado con la nutrición, la salud ambiental, algunas condiciones ecológicas que puede existir, de tal manera de que el grupo investigador pues está planteando, en este caso, cuáles son esos posibles problemas y que se necesita esa fundamentación teórica. La información que se genere a través de la revisión bibliográfica y que también está ayudando a formar ese marco teórico, pues va a contribuir a tener una visión más completa acerca de las condiciones en las que vive la población que se ha tomado como estudio. Todo esto pues también debe de tener o debe de estar contextuado y ser congruente con un cuerpo teórico que va a fundamentar ese abordaje
del problema de investigación. Por conocimiento actual, no debe de entenderse la información que el investigador logre obtener, ¿verdad? Sino el conocimiento existente más actualizado acerca de un problema. Y que lo que naturalmente implica entonces revisión de todo el material bibliográfico más recientemente publicado. No basarnos en teoría que ha sido ya está obsoleta de tantos años que han pasado, ¿verdad? Sino que se requiere, para poder elaborar este marco teórico, indagar las fuentes teóricas más actuales, más cercanas, ¿verdad?, al año en que se está realizando la investigación. Por ejemplo, puede ser del 2000, ¿qué? 2004, 2014, y no allá de 1821, ¿verdad? Sino que debemos de buscar información que sea un poco más actualizada. Actualmente, con los recursos bibliográficos pues, e informativos también disponibles, no es aceptable la afirmación de que no existe bibliografía sobre el tema, porque no encontrado se interpreta como no buscado. Hay que tener claro esa situación. No podemos partir del hecho de decir no hay información sobre lo que yo deseo investigar o no existe un marco teórico o base teórica sobre el tema de que yo deseo investigar. En realidad eso
Ya me había quedado hablando sola. Gracias, Enrique, por notificarme que ya no había nadie conmigo y yo hablar y hablar. Vale, voy a continuar. Espero que no se me haya quedado tan atrás. Les estaba hablando del marco teórico. ¿Me confirman si ahí estamos bien? Sí. Muy bien. Les decía que, pues, cuando el grupo investigador puede plantear y decir, no encontré, ¿verdad? O sea, no existe bibliografía sobre el tema que yo deseo investigar. Entonces, eso se sobreentiende como si no lo ha encontrado es porque no lo ha buscado. Pero también esa búsqueda debe de ser planteada en razón del tema que está investigando. No divagar y buscar información que no va a tener pertinencia para el tema que se ha elegido. Por ejemplo, les decía, un marco de teoría, pues tal como el nombre lo sugiere, va a tener ciertos límites. En cuanto a los datos que se van a incluir en ese marco teórico, deben de ser los pertinentes en relación al problema, que tengan una relación lógica directa con el problema a estudiar, por lo que conviene que el investigador entonces haga esa valoración crítica del contenido del marco teórico, evitando incurrir en esas divagaciones dilatentes que puedan existir o que se vean ajenas al objeto de estudio propiamente. Uno de los errores más frecuentes que los investigadores cometen al momento de estar elaborando su marco teórico es incurrir en hacer esas traslaciones mecánicas de paquetes de información. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se encuentra una información que al grupo investigador le parece interesante, copia y pega de una forma mecánica. Solo porque leyó los primeros párrafos y vio que estaban en relación de manera muy superficial al tema, pues le pareció interesante, copia y pega, sin sin tener que haber leído todo lo que está copiando, sin darle una interpretación, sin ver realmente si eso era de mayor utilidad y fundamentación teórica para la investigación que se ha planteado. Entonces, ese es un error que se comete siempre, muy a menudo, ¿verdad? Esa traslación mecánica de paquetes de información, que en un inicio pues parece que fuera interesante, pero que nada o poco o muy poco tienen que ver con el problema de investigación. El mayor riesgo lo constituye que siempre es posible que ese traslado mecánico que se realiza sea interpretado como un intento de plagio. Peor aún si ustedes no colocan de dónde obtuvieron esa información. Entonces se puede tomar como que ustedes están plagiando la información o la investigación de alguien más. Si solamente vienen, copian y pegan y ni siquiera le colocan la fuente de información donde obtuvieron esos párrafos que han colocado en su marco teórico, ¿verdad? Ya, si hablamos de plagio, pues pueden haber implicaciones legales y en cuanto a la credibilidad del grupo investigador, pues también se va a ver muy afectada. Finalmente, conviene recordar que el marco teórico pues debe hacerse las definiciones operacionales de los conceptos fundamentales de la investigación y del problema en sí pues, que se está investigando. En cuanto al diseño metodológico, acá el método puede definirse como un procedimiento ordenado y sistemático que conduce a obtener los resultados propuestos, es decir, que el método entonces va a ser ese camino a seguir para alcanzar las metas propuestas y que por lo tanto cada uno de los pasos metodológicos que deben de seguirse se van a describir y especificar de una manera muy clara, siguiendo siempre esa secuencia sistemática y esa secuencia temporal lógica que va en relación
desde el momento que se ha planteado el problema, objetivos, hipótesis, fundamentación teórica, luego cómo vamos a realizarlo, siguiendo siempre ese esquema, esa secuencia lógica. En general, entonces, puede decirse que para la elaboración de este diseño metodológico hay que tener claro y ver esa congruencia que existe en cada una de las partes del proyecto de investigación para poder ir definiendo cómo es que se va a realizar la investigación. El método, en otras palabras también, en cuanto en muchos libros sobre la metodología de investigación, pues a esta parte también se le conoce como metodología, incluso también como material y métodos, me dicen en otros libros, pero acá, como nosotros nos vamos a referir, va a ser siempre el diseño metodológico, porque acá define mejor el contenido y las características que debe de tener para que forme parte de ese proyecto de investigación. En general, al momento de realizar esa elaboración del diseño metodológico, pues hay que tener presente los siguientes elementos de estudio en relación a las unidades de observación, a la población, a las variables, los objetivos, las hipótesis, el marco teórico, el momento y el lugar también. Las unidades de observación, que van a ser esos elementos en los cuales pues se harán esas observaciones o las mediciones, las cuantificaciones o las cualificaciones que el grupo investigador se ha planteado. Esas unidades de observación pueden ser personas, cosas, animales, muestras biológicas, ya hablando en cuestión de laboratorio, pues como sangre, suero, orina, líquidos corporales, etcétera, ¿verdad? O líquidos de derrame también, etcétera. La población también es llamada universo y va a ser ese conjunto de todos los elementos que tienen las características o los atributos que interesan para la investigación. Tales características son aquellas que, según el objeto de estudio, pues se ha definido como, o que va a estar definido por el investigador y que se hace necesario tener esa medición, que se pueda cuantificar y que se pueda observar también. Las variables son los atributos o las propiedades o características de las unidades de observación que de acuerdo a los objetivos de investigación pues interesa observar, medir o comparar. Ya estamos hablando de las variables. Los objetivos y las hipótesis de investigación, en cuanto los objetivos de investigación pues van a determinar prácticamente las características metodológicas de la investigación, al igual que las técnicas de investigación también que se van a utilizar para realizar el proyecto de investigación. El marco teórico, es decir, el cuerpo del conocimiento teórico existente y que se relaciona con el problema a investigar que se ha consultado y citado en ese cuerpo que ya llamamos marco teórico, ¿verdad? Con su citación correspondiente para evitar que es plagiado y que da esa base teórica para la investigación. El momento y el lugar, es decir, los alcances, las limitantes, o también en cuanto a límites temporales, geográficos, que el investigador plantea en dónde se va a realizar la investigación. Acá también en el diseño metodológico se hace necesario establecer los tipos de estudio que se van, a través del cual se va a abordar la investigación. En este diseño metodológico, pues vamos a tener que definir en cuanto a la forma principal de obtención de los datos al momento que se hacen esas mediciones u observaciones.
el número también de observaciones o mediciones que se van a realizar a cada una de las unidades de observación, el momento en que se obtendrán los datos o se harán esas observaciones y, por supuesto, pues la profundidad en que se van a interpretar o analizar los datos obtenidos en la investigación. Que estos pueden ser de forma muy documental o pueden ser muy descriptivos también, o pueden ser también de forma que vamos a realizar experimentos, etc. La forma principal de obtención de los datos de una investigación pueden clasificarse entonces en estudios documentales, estudios observacionales, estudios interrogacionales y estudios experimentales. En relación a los estudios documentales, bien lo dice su nombre, pues la fuente principal de obtención de datos lo constituyen documentos escritos que se han generado para otros propósitos. Si vamos a estudios observacionales, la observación, ya sea de forma participante o no participante, va a ser la principal forma de obtención de la información. Ya es directamente lo que el grupo investigador llega al lugar donde se va a realizar la investigación, observa y lo va anotando, ¿verdad? A través de una guía de observación. Y de esa manera, pues, se va a hacer uso de esos estudios observacionales si fuera el caso. Estudios interrogacionales. Acá se incluye en este tipo de estudios, pues, aquellas investigaciones cuya fuente principal de datos son las personas que van a responder a las interrogantes que los investigadores van a realizar a través de entrevistas, cuestionarios, encuestas. Tal es el caso en las preguntas, claro que deben de ser siempre pertinentes y que vayan en relación al tema de investigación, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, las preguntas pertinentes son las que dan respuesta a los objetivos de la investigación. En los estudios experimentales va a implicar ensayar o poner a prueba algo de forma controlada por parte del investigador. También hago aquí la pauta y también decir de que aquellos estudiantes que están próximos a egresar, que es su grupo, y desean llevar su proceso de investigación, pues ya se va a comenzar hacer uso del laboratorio de investigación para que ustedes, si desean realizar investigaciones experimentales en cuanto a la relación de algunos análisis de laboratorio, pues se tenga el acceso a esas instalaciones que están ahí en el edificio Valencia, en donde se puede realizar hemogramas automatizados, se cuenta con el equipo, químicas también, perfiles, los diferentes perfiles de las químicas sanguíneas. Si desean hacer estudios relacionados a ello, también se cuenta con un espectrofotómetro de aspiración ya semiautomatizado, un equipo también de ELISA de tercera generación para análisis del Chagas, Zika, chikungunya y dengue. En el área de inmunología, que también se puede realizar en cuanto a pruebas de embarazo, si desean realizar alguna investigación y saber en la población que están investigando, pues, si hay o no. Por ejemplo, puedo decir un embarazo en la adolescencia, por ejemplo, y toman unas muestras y se pueden procesar, claro, todo esto con el consentimiento informado a las personas, más aún si son menores de edad, se debe de tener toda la documentación necesaria por parte del tutor o del responsable de ese menor de edad, que ya son otros documentos legales que implican para poder participar en ese tipo de estudio.
En la práctica, pues las investigaciones no tienen una única forma de obtener los datos. El tipo de estudio se puede definir por la forma principal de cómo se van a obtener los datos. Por el número de observaciones que se hacen en cada una de las unidades de observación, los estudios pueden ser entonces de forma sincrónicos, diacrónicos. Cuando son sincrónicos, pues acá no interesa establecer las causas ni la direccionalidad del problema. Es suficiente hacer pues, una sola observación en cada una de las unidades de observación. Si es de tipo diacrónicos, acá sí interesan las posibles relaciones causales o la direccionalidad del problema. Y en este caso siempre es necesario entonces efectuar 2 o más observaciones del mismo tipo en cada una de las unidades de observación en momentos diferentes. Y ahí se va a ver esa variabilidad, ¿verdad? Estos estudios también se conocen como estudios longitudinales. De acuerdo por el momento en que se realizan las observaciones o mediciones en las unidades de observación, los estudios entonces pueden ser retrospectivos, prospectivos o retroprospectivos. Van a ser retroprospectivos cuando los datos se obtienen de observaciones o mediciones hechas en el pasado. Si son prospectivos, cuando los datos se obtienen de observaciones o mediciones que se harán en el futuro. Y si son retroprospectivos, pues los datos se obtendrán de observaciones o mediciones hechas en el pasado y otra que se va a hacer en el futuro. De acuerdo a la profundidad con que se analizan los datos o los resultados obtenidos en la investigación, estos pueden ser exploratorios, descriptivos o analíticos. Exploratorios, también en esta parte, llamados de acercamiento a la realidad, y el propósito de ellos es recabar información para reconocer, ubicar y definir problemas. También se fundamentan hipótesis, se recogen ideas o sugerencias que van a permitir ir afinando esa metodología. En el caso de los descriptivos, pues se considera de mayor profundidad que los estudios exploratorios y su proceso o su propósito en sí, es el punto, va a ser obtener un panorama más preciso de las características fundamentales y la magnitud de los problemas o las situaciones que el grupo investigador se ha planteado. Y que va a permitir entonces describir las características principales del estudio. Los analíticos van a hacer estudios ya un poco más de mayor profundidad que los descriptivos, y no se diga en relación a los explorativos, ¿verdad? Son más a profundidad, y estos implican pues la formulación y prueba de hipótesis respectivamente, también determinar las causas de los fenómenos que se están estudiando o la existencia o no de las posibles soluciones a esos problemas, y por supuesto pues en cuanto a la prueba de hipótesis, ya sea de aceptación o rechazo de la hipótesis de investigación. Es la parte que acá les estoy explicando, ¿verdad? De los analíticos que son a un nivel de mayor profundidad y que se va a establecer en cuanto a la formulación y la prueba de hipótesis de manera predictiva o ya sea también explicativas, pero de tal manera de que va a ser determinar las causas de los fenómenos estudiados o la existencia o no existencia de esas relaciones causales o no, pero que tengan esa relevancia estadísticamente hablando.
porque si no tienen una significancia estadística, pues tampoco va a ser muy eficiente todo lo que se ha ido realizando en este proyecto de investigación. La población y la muestra, en cuanto al universo, es la población que se va a estudiar o población de referencia sobre la cual se van a hacer las observaciones y a quienes se podrá generalizar los resultados de esta investigación que se va a plantear. El universo o la población, pues se va a hacer referencia, que puede ser la población total de un país, la población de un área político-administrativo, la de una ciudad, la de un hospital, una escuela, u otro tipo de instituciones, puede ser una ONG también, una autónoma, etc. Este universo pues debe de quedar definido en el diseño y no podrá variarse en el curso de la ejecución de la investigación. La muestra, haciendo otro punto acá de definición, en cuanto a la muestra, pues cuando se requiere debe de ser representativa del universo, debe describirse también los métodos de selección de la muestra y el muestreo debe de ser a través de un procedimiento que permita diseñar una muestra que sea representativa de la población. Porque si yo tengo muestras, pero que no son representativas de la población, tampoco voy a poder hacer generalizaciones en esa población. Porque partiendo de una muestra que no es representativa, no se puede hacer ese tipo de generalizaciones. Además, debe de mencionarse cuál será el tamaño numérico de la muestra. Hablar también en cuanto al error de muestreo, que va a ser esa diferencia que existe entre los resultados que se obtendrían de hacer el estudio en la población completa y los resultados obtenidos en la muestra. Siempre, pues, que se trabaja con una muestra de una población, va a existir un error de muestreo, porque estamos utilizando una muestra y no la población completa, por lo que, pues, puede ser definido por el investigador al momento de diseñar ese tamaño numérico de la muestra que se va a utilizar. En cuanto a una de las fórmulas más convenientes y más frecuentemente utilizadas para establecer el tamaño de la muestra, cuando el investigador pues ya conoce el tamaño de la población en la que se va a realizar el estudio, es la siguiente. Acá n igual a n minúscula, ¿verdad? Igual a n mayúscula por p, por q, por z al cuadrado, entre n por e al cuadrado más p por q por z al cuadrado, en donde la n minúscula es la muestra, la n mayúscula la población, y la p va a ser la probabilidad de ocurrencia del fenómeno estudiado, que va a ser expresado en proporción, la q, el complemento de la probabilidad de ocurrencia del fenómeno, también expresado en proporción, y la z, que es el nivel de confianza que se obtiene de unas tablas que ya están determinadas, y de ahí se saca ese nivel de confianza. El E, que es el error aceptado, expresado también en proporción, y entonces al realizar esas datos necesarios en cuanto ya se está aplicando la fórmula, así es como se va a obtener el tamaño de la muestra. Tenemos acá algunos datos nada más en cuanto a las notas. Si en el caso, una de las fórmulas muy utilizadas cuando se desconoce, aquella era cuando conocíamos el tamaño de la población, pero en el caso de que se desconoce el tamaño de la población, entonces se utiliza la siguiente fórmula. N igual a P por Q por Z al cuadrado entre E al cuadrado. Y aquí están las especificaciones, ¿verdad?, de cada uno de los elementos de esa fórmula. N la muestra, P probabilidad de ocurrencia del fenómeno estudiado, la Q el complemento de la probabilidad de ocurrencia del fenómeno, la Z el nivel de confianza y el error el
la E de error aceptado. Como algunas notas, nada más, pues para un nivel de confianza, por ejemplo, del 95%, expresado como proporción sería el 0.95, le equivale a Z el 1.96. Y cuando no se conoce la población, entonces puede utilizarse para fines prácticos P igual a 0.5 y consecuentemente el valor que Q va a ser 0.5, ya que 1 menos P va a ser igual a Q. O sea, 1 menos 0.5 igual a 0.5. Y en el caso que les decía, pues las tablas de valores de Z para otros valores de nivel de confianza se pueden encontrar prácticamente en cualquier libro de estadística. Y en base a ello, pues se va viendo ese valor de Z o el nivel de confianza. Hasta acá sería, entonces, chicos, la clase que teníamos pendiente. Ahorita son las 3:37. No sé si tienen alguna duda o participación que deseen realizar. Tenemos todavía tiempo para el grupo en general. Hoy sí no me quedé sin señal, como me conecté a los datos. La señal de acá sí está fallando bastante. Bueno, entonces si no hay comentarios, dudas o cualquier situación que ustedes deseen expresar ahorita, pues me quedaría hasta acá. Quedo pendiente de subir esta clase y de realizar las modificaciones al parcial número 2. Me recuerda, porfa, Enrique, para el día de mañana. Bueno, me quedé